Quiero comenzar más bien leyéndote algunos versículos, pero todos juntos quiero que vayamos a Efesios capítulo 4, la epístola a los Efesios, capítulo 4, como que ahí nuestro audio está aquí en algunas fallitas. No tienen ganas de trabajar, pero aún así tenemos que poner estos instrumentos para la gloria de nuestro Dios. Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios 4, 32. Cuando lo tengan mis hermanos pueden decir amén, para dar lectura todos juntos. Amén. Efesios 4, 32. Dice así la palabra de Dios. ¿Todos lo tenemos? Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. Todos juntos. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora déjame leerte Proverbios, si quieres buscarlo, solo que te lo traigo en una versión más moderna. Proverbios 17:9, que dice así: quien perdona, gana un amigo. Quien no perdona, gana un enemigo. Y déjame leerte lo que dice ahora el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 25 y 26. Y también lo voy a hacer de una traducción moderna. Si lo quieres buscar en tu Reina Valera 60, va a decir un poco diferente, pero es la misma idea. El Evangelio de Marcos dice: cuando oren, perdonen todo lo malo que otra persona les haya hecho. Así, Dios, su Padre, que está en el cielo, les perdonará a ustedes todos sus pecados. Vuelvo a leerte los 3 versículos que leímos, mis hermanos, y quiero que hagas un ejercicio y que trates de identificar cuál es el tema principal de estos 3 versículos que hemos leído. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y Proverbios 17:9 dice: quien perdona, gana un amigo. Quien no perdona, gana un enemigo. Y Marcos 11, 25 y 26 dice: cuando oren, perdonen todo lo malo que otra persona les haya hecho. Así Dios, su Padre, que está en el cielo, les perdonará a ustedes todos sus pecados. ¿Cuál es la idea principal de esos 3 versículos? El perdonar, perdonar. Así que hoy vamos a ver, como nuestro título de este mensaje es la más grande historia de perdón. He leído tan solo, mis queridos hermanos, 3 versículos de muchos más en la Biblia que nos hablan de la virtud que todo cristiano debe tener. ¿Cuál es? Perdonar, perdonar. Hermano, ¿sabemos perdonar? ¿O guardamos rencor, resentimiento? Creo que este inicio de año, mis hermanos, haríamos muy bien en comenzar el año perdonando a quien nos ha ofendido, perdonando, como dice Marcos 11:25, perdonando a todo aquel que nos ha hecho algo malo. ¿Sabías que hay un libro completo en la Biblia, mis hermanos? Un libro, dicho sea de paso, la Biblia completa. ¿Sabías que es un libro que nos habla del perdón? La Biblia completa, mis hermanos, de Génesis a Apocalipsis, si tiene un tema principal, ¿sabes cuál es? El perdón. ¿Cuál perdón? El perdón que Dios nos dio a nosotros a través de Cristo. Gloria al Señor. Pero hay una epístola, una carta en la Escritura, que toda la carta está dirigida a una persona y se le está pidiendo que perdone. ¿Alguien sabe a qué epístola me estoy refiriendo? Ya por aquí la dijeron. ¿Alguien más por allá que no haya escuchado? Hay una epístola completa en la Escritura, que por cierto solo tiene un capítulo,
que su tema principal es, el apóstol Pablo le está pidiendo al que le envía esta carta que perdone a alguien. Y te estoy hablando de la carta a Filemón. La carta a Filemón. Y me quiero centrar un poquito en la carta a Filemón. Y déjame, antes de leerte la carta a Filemón, te la voy a leer completita. No te preocupes, que solo es un capítulo. No está muy larga. Es una carta del apóstol Pablo a Filemón, que habla acerca de que debemos, o que Filemón debía perdonar a otra persona. Quiero decirte en primer lugar, o contarte, mis hermanos, que en el primer siglo de nuestra era hubo un hombre llamado Filemón. Todos han escuchado hablar de Filemón, ¿verdad? Está en la Biblia, Filemón, quien era de Colosas. Este había nacido en Colosas, vivía en Colosas. Filemón, mis hermanos, vino a Cristo gracias al ministerio del apóstol Pablo. En su tercer viaje misionero, recordemos que el apóstol Pablo hace 3 viajes. Algunos dicen que 4, pero los más oficiales son 3 viajes misioneros que hace el apóstol Pablo después de que el Señor lo alcanza. Y en su tercer viaje misionero, cuando Pablo visita Efesios, conoce a Filemón, le predica el evangelio a Filemón, y Filemón se convierte. Después de ser un hombre que vivía en los deseos pecaminosos de su corazón, escucha el evangelio, se arrepiente y viene a Cristo gracias a la predicación del apóstol Pablo. Filemón, cuando se convierte, mis hermanos, Dios lo comienza a bendecir de una manera extraordinaria. Tanto así que Filemón llega a ser un cristiano muy rico. ¿Cuántos quisiéramos que después de que nos convertimos, Dios nos comenzara a bendecir como Filemón? Y Filemón llegó a ser un cristiano muy rico, mis hermanos, pero rico. Tenía muchas ganancias económicas, tanto así que tenía esclavos. Tenía muchos esclavos. Entre ellos, tenía a un esclavo. En aquel entonces todavía se permitía la esclavitud. Y aún Filemón, que era cristiano, tenía esclavos. Tenía un esclavo llamado Onésimo, quien probablemente era su esclavo más fiel. Tanto así que probablemente fue Filemón quien le pone Onésimo a su esclavo, ya que era propiedad de Filemón al comprarlo o al nacer de una esclava que él tenía, no lo sabemos. Pero al ver que Onésimo, o este esclavo, era muy útil, entonces le pone Onésimo. De hecho, ¿sabías que la palabra Onésimo significa útil? Así que cada vez que Filemón le hablaba a su esclavo, ¿cómo le llamaba? Oye, es útil, ven para acá. Útil, ¿eh? Oye, es útil, ven para acá. Es que, eres útil, era útil en todas las áreas. Si necesitaba algo, decía, Onésimo, él es bueno. Onésimo, quiero esto. Onésimo, quiero aquello. Era el esclavo favorito. Quizá, probablemente, hermanos, era como el mayordomo de todos sus esclavos. Pero, ¿qué crees? Que en uno de esos días, no sé qué le pasó a Onésimo, y Onésimo traicionó a su patrón, a su amo. Lo traicionó, le robó dinero y huyó. Y se fue. Se fue a Roma, la ciudad del imperio, la capital del imperio. Pues tenía dinero que le robó a su jefe. Dijo, pues vámonos, patitas, ¿para qué las quiero? Compró un boleto a Roma, se fue a Roma y allá comenzó a vivir una vida encubierta para que no lo encontrara su amo Filemón. No sé qué hizo Onésimo. Una vez que dicen que ya cuando traen el camino andado, pues vuelven a hacer lo mismo. No sé qué volvió a hacer Onésimo, que cayó en prisión. Terminó en la prisión Onésimo, no por robarle a su amo, sino por otra cosa que hizo. ¿Y sabes con quién se encontró en prisión? ¿A quién crees que se encontró en la prisión? Al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le predicó el evangelio a Onésimo. ¿Y qué crees que pasó con Onésimo? Se convirtió. Y entonces Onésimo comenzó a servir a Pablo. Pablo, ¿qué necesitas? Y comenzó una vez más a ser útil, ya que se había convertido en un inútil. Después de robarle a su patrón, huir, era un inútil. Pero ahora, convertido al evangelio, una vez más Onésimo era una persona útil y comenzó a servir a Pablo.
y todo lo que Pablo quería. Ahí estaba Onésimo. ¿Qué más quiere que haga este apóstol Pablo, hermano Pablo? Y ahí estaba Onésimo sirviendo. Llegó el momento en que el apóstol Pablo supo la historia de Onésimo y entonces dijo: mira, Onésimo, tienes que regresar con tu amo. Ya vas a cumplir tu condena, pues vas a regresar con tu amo. Y no te preocupes, yo sé que incluso mereces la muerte por lo que hiciste. Si tu patrón Filemón incluso puede castigarte de tal manera que te puede quitar la vida, pero le voy a escribir una carta y le voy a pedir que te perdone. Así que quiero que cuando salgas de prisión regreses con tu amo, y si tu amo te regresa de vuelta a mí, pues me sirves a mí o vives conmigo y servimos al Señor juntos. Así que el apóstol Pablo tiene que escribir una carta que se la da a Onésimo y le dice: vete con tu amo y entrégale esta carta de mi parte. Y quiero leerte la carta, mis hermanos, que el apóstol Pablo le escribe a Filemón rogándole que perdone a Onésimo. Solo que te la voy a leer para que la entendamos mejor y sin explicártela, si no vamos a tardarnos aquí un buen rato. Solo te la voy a leer sin explicaciones, mis hermanos, y verán que es muy entendible. Filemón, te la leo en la Biblia al día. Dice la carta del apóstol Pablo a Filemón: remitentes, Pablo, prisionero por predicar las buenas nuevas de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Destinatarios: Filemón, nuestro muy amado colaborador, y la iglesia que se reúne en tu casa, además de nuestra querida hermana Apia y de Arquipo, quien como nosotros es soldado de la cruz. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen en ustedes bendiciones y paz. Siempre doy gracias a Dios al orar por ti, Filemón, porque a menudo me hablan del amor y de la fidelidad que profesas al Señor y a los cristianos en general. Ruego a Dios que al impartir tu fe a otros, ésta se apodere de sus vidas al comprender plenamente que las abundantes cualidades que hay en ti provienen de Jesucristo. Yo mismo he hallado gran gozo y consuelo en tu amor, hermano mío, y muchas veces los corazones de los cristianos han hallado refrigerio en tu bondad. Hoy, aunque bien podría ordenártelo en el nombre del Señor, ya que se trata de algo que conviene, yo, Pablo, anciano ya y preso por la causa de Cristo, deseo por amor suplicarte que te apiades de mi hijo Onésimo, a quien gané para el Señor en mis prisiones. Onésimo, quien es útil, no te ha sido demasiado útil en el pasado, pero ahora nos va a ser útil a ti y a mí. Te lo estoy mandando de regreso y con él te envío mi propio corazón. Hubiera querido retenerlo conmigo en este lugar en que guardo prisión por predicar el evangelio, pues así me habría ayudado en lugar tuyo. Pero preferí no hacerlo sin tu consentimiento, pues no me gustan los favores forzados. El problema de Onésimo quizás podría enfocarlo de la siguiente manera: huyó de ti, precisamente para que lo recuperaras para siempre, y ya no como esclavo, sino como algo mucho mejor, como hermano amado. Para mí, eso es él, un hermano querido. Ahora tienes por qué apreciarlo mucho más, porque no solo es tu siervo, sino también tu hermano en Cristo. Si de veras eres amigo mío, recíbelo con el mismo afecto con que me recibirías si yo fuera el que llegara. Si te hizo algún mal o si te robó algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo pagaré. Y para constancia lo escribo con mi puño y letra. No creo que sea necesario recordarte que tú a mí me debes hasta el alma. Sí, querido hermano, alégrame con este gesto de amor que te pido, y mi cansado corazón alabará al Señor. Te he escrito esta carta porque estoy seguro que harás lo que te pido y mucho más. Ten una habitación lista para mí, pues espero que Dios contestará tus oraciones y permitirá que pronto vaya a verte.
Epafras, mi compañero de prisión, pues también él está preso por predicar a Jesucristo, te saluda. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, te envían saludos también. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo inunden tu espíritu. Sinceramente, Pablo. ¿Qué les pareció la carta del apóstol Pablo a Filemón? Hermosísima, ¿no crees? Muy hermosísima, mis hermanos. La epístola, bueno, ¿qué pasó con Filemón y con Onésimo? No lo sé. Queda en nuestros pensamientos creer que el mensaje del Evangelio hizo efecto también en Filemón y perdonó a Onésimo. Pero mi hermano, si hoy al leer Filemón, para ti y para mí hay un mensaje, es que Filemón nos recuerda, mis hermanos, una maravillosa historia de perdón. Imagina a este patrón, porque ni siquiera como hoy lo imaginamos un patrón, era el amo de Filemón. Tenía que perdonarlo por amor al apóstol Pablo y a su vez por amor al evangelio que el apóstol Pablo le predicó a Filemón. Pero mis hermanos, esta carta de Filemón también nos recuerda la más grande historia de perdón. ¿Sabes que hay una historia mucho más grande de perdón que la de Filemón y Onésimo? Y la más grande historia de perdón es el evangelio. El evangelio, mis hermanos. La carta a Filemón también es una carta para ti y para mí, en la cual se nos pide que debemos perdonar. Mi hermano, solo piensa en lo siguiente. Tú y yo éramos enemigos de Dios. Dios nos creó con un propósito. ¿Sabes con qué propósito nos creó Dios? Para que le sirvamos. Con ese propósito nos creó. Él es el amo, el Señor, nuestro dueño. Y nos creó para que le sirvamos y para que le demos gloria. Pero ¿sabes qué hemos hecho en lugar de darle gloria a Dios y servirle? Hemos buscado la gloria para nosotros. Y hemos buscado servirnos a nosotros mismos, buscar nuestros beneficios, buscar nuestras ventajas. Y si muchas veces buscamos a Dios, no es por el amor que le tenemos o por el servicio que le queremos brindar. ¿Sabes por qué muchas veces buscamos a Dios? Simplemente por lo que Él me puede dar a cambio. ¿No acaso es verdad que muchas veces buscamos a Dios porque yo quiero esto de Dios, así que me voy a portar bien para recibir un favor del Señor? Pero no le servimos y no le obedecemos muchas veces realmente porque para eso nos creó Dios, mis hermanos. Sino que el ser humano, mis hermanos, desde Adán y Eva, en Génesis capítulo 3, ¿sabes qué hicieron? Y en representación tuyo y mía, que se rebelaron contra Dios. Bien dijo alguien, mis hermanos, que la caída, el pecado en Génesis capítulo 3, no es otra cosa que el intento del hombre por querer bajar a Dios del trono y sentársele en el trono y decirle: yo no voy a hacer lo que tú dices, tú tienes que hacer lo que yo digo. Y hoy, mis hermanos, tristemente, con algunas frases incluso medio maquilladas de cristianismo, queremos hacer que Dios haga nuestra voluntad y no nosotros la voluntad de Dios. ¿No acaso eso intentamos cuando decimos: yo declaro, yo arrebato, y yo no lo acepto, y yo? No, más bien tendríamos que decir: Señor, si es tu voluntad. Señor, si fuere tu voluntad, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía, Señor, no la mía. Pero mis hermanos, el ser humano juega a que Dios le obedezca a Él. A eso jugamos con Dios, o intentamos jugar con Dios, a que yo te pido y tú me obedeces. ¿Qué te parece, Dios? Yo te pido deseos y tú me los concedes, como si Dios fuera el genio de la lámpara maravillosa, que la frotamos con alguna oración, con algún comportamiento santo, y entonces decimos: he frotado la lámpara maravillosa, ahora aparece el genio y me dice: ¿qué quieres que haga por ti, hijo mío? Como si Dios fuera nuestro siervo. ¿No sería lo contrario, mis hermanos? Nosotros estar a disposición de Dios y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga por ti? Señor, ¿en qué te puedo servir, Señor? Y Señor, si es tu voluntad y en tus planes está sanarme, prosperarme,
y todo lo que tengo como deseos de este año nuevo, si está en tu voluntad, Señor, que se haga tu voluntad. Y si no, Señor, aún así quiero amarte y servirte. Pero mis hermanos, el ser humano desde Génesis capítulo 3 juega a que Él es el amo y Dios es el esclavo. Le hemos fallado a nuestro amo. ¿Qué merecemos, mis hermanos? Porque la paga del pecado es la muerte. Merecemos la muerte. Sin embargo, mis hermanos, Dios a través de Cristo nos ofrece perdón. Cristo, cuando se encarnó, venía con un mensaje. Cristo no solamente, si hacemos una analogía de la carta de Filemón con el Evangelio, mis hermanos, Cristo era el hijo de nuestro amo, es el hijo de nuestro amo. Y Él mismo era la carta enviada para nosotros. Él vino a decirnos, hay perdón. Si creen en mí y se arrepienten de sus pecados, pueden volver al Padre. Y no les va a castigar. No les va a castigar. Mis hermanos, cuando aceptamos a Cristo en fe y en arrepentimiento, ¿sabes? Nos reconciliamos con nuestro amo. Pero esto es solo gracias a la obra de Cristo en la cruz. Mis hermanos, si Cristo no hubiera venido a morir por nosotros, porque Él merecía nuestro castigo, o nosotros deberíamos pagar, pero Cristo se ofreció por nosotros. Mis hermanos, éramos enemigos de Dios. Efesios capítulo 2 dice, mas Dios, que es rico en misericordia, ¿te lo sabes? Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, porque ya estábamos ante Dios muertos, como rebeldes y desobedientes, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué hizo Dios? Nos dio vida al Cristo morir por nosotros. Nos dio vida a Dios, nos reconcilió con Él a través de la muerte de Cristo. Éramos sus enemigos, mis hermanos, y Cristo se entregó por nosotros. Ahora, piensa en esto, mi hermano. Tú y yo éramos enemigos de Dios, pero Dios nos mandó un mensaje a través de Cristo. Cristo era la carta y Cristo era el medio a través del cual podíamos tener perdón. Dios nos perdonó todos nuestros pecados. Piensa en todos tus pecados, mis hermanos. De hecho, a eso venimos a la iglesia. No sé si tú lo sabías, venimos a la iglesia a pensar en nuestros pecados. A ver, ¿qué he hecho mal? Pero también venimos a la iglesia, ¿sabes a qué? A pedirle perdón a Dios y decir, Señor, perdóname. Señor, te he fallado. Señor, necesito tu perdón. Señor, necesito tu misericordia. Mi hermano, piensa en todos los pecados que has cometido y Dios te ha perdonado si tú le has pedido perdón. Ahora, ¿quién nos creemos tú y yo para no perdonar a los que nos ofenden o los que nos causan mal? ¿Tenemos el derecho acaso, mis hermanos, de no perdonar después de que hemos sido perdonados por Dios y Él nos perdonó todos nuestros pecados? Tenemos derecho a decir, yo no voy a perdonar. ¿Recuerdas la parábola de aquel hombre que Jesús la contó, que tenía una deuda con su amo y su amo lo llamó a pedir cuentas y le dijo, a ver, hágame lo que me debes, ¿la recuerdas? Sí. Y su siervo le dijo, mi señor, no tengo cómo pagarle, por favor le suplico, perdóneme la deuda. ¿Y qué hizo su amo? Lo perdonó. Cuando salió este siervo, se encontró a un consiervo que le debía una mínima cantidad. Le dijo, oye, tú, condenado, ven para acá, y lo que me debes, por favor, te suplico, le dijo su consiervo, perdóname, mira, dame chance, yo te pago todo. Y le dijo, no, te voy a meter a prisión a ti, a tu esposa y a tus hijos, hasta que me pagues hasta el último centavo. Cuando sus demás amigos y compañeros escucharon esto, fueron con el amo y le dijeron, ¿qué crees, señor? Que aquel a quien le perdonó la deuda tan grande que tenía y que nunca iba a poder pagar, no quiso perdonar a un consiervo y lo metió a prisión. ¿Y sabes qué hizo el amo? Se enojó y dijo, malvado, ¿cómo se atreve si yo le perdoné tan grande deuda y no puedo perdonar tan pequeña deuda? Pues tráiganlo, métanlo a prisión y que pague hasta el último centavo, que por cierto, nunca iba a acabar de pagar. Con esta parábola, mis hermanos, Dios nos habló de Cristo nos enseña la incongruencia de no perdonar. Mis hermanos, Dios nos ha perdonado tantos pecados. ¿Quiénes nos creemos tú y yo para no perdonar? Para guardar rencor,
leerte un versículo que me llama mucho la atención y quiero que vayas conmigo a Filemón. Ahora sí, vamos a leer juntos solamente 2 versículos. Filemón capítulo 1, por si acaso mi hermano me dices, es que hermano, usted no sabe lo difícil que es perdonar. Y yo sé, mis hermanos, que a veces nos han causado tanto daño que sí cuesta trabajo perdonar, aún siendo cristianos. Pero fíjate lo que dice Filemón. Vamos a Filemón, la carta que les leí. Solo tiene un capítulo, así que versículo 18 y 19. ¿Lo tenemos? Yo quiero poner hoy este versículo 18 y 19 como el corazón de Filemón. El corazón de la carta a Filemón. Fíjate cómo el apóstol Pablo persuade a Filemón a perdonar a su esclavo Onésimo, que por cierto, quién sabe cuánto le robó, pero se ve que era una gran cantidad. Y le dice, versículo 18 y 19, si en algo te dañó o te debe, ¿qué dice? Ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pago, o sea, te lo firmo. A ver, Filemón, te firmo un cheque en blanco. ¿Cuánto te debe? ¿Cuánto te debe Onésimo? Yo te lo pago si es que no lo quieres perdonar. Si no lo quieres perdonar, pon a mi cuenta lo que él te debe, que yo te lo voy a pagar. Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también, es decir, por no decirte que si vamos a cobrarnos, Filemón, tú me debes toda tu vida, porque yo te prediqué el evangelio y a partir de ese momento, ¿sabes qué empezó a hacer Dios? A bendecirte hasta el punto de hacerte un cristiano rico. Así que si le quieres cobrar a Filemón, cóbramelo a mí, pero si nos vamos a cobrar, yo tengo más que cobrarte. Mis hermanos, ¿qué es lo que el Señor nos dice a través de estas palabras? Ahora ya no es el apóstol Pablo quien le dice a Onésimo, ahora es nuestro Señor Jesús. Mi hermano, no sé a quién tienes que perdonar. Y sin duda que todos tenemos que perdonar a alguien, porque a todos alguna vez nos han ofendido o nos han hecho algún mal. Pero mi hermano, si te cuesta trabajo perdonar, haz lo que dice Filemón. Mi hermano, pónselo a la cuenta a Cristo. Y le, Señor, está bien, no le voy a cobrar a él, pero págamelo tú. Solo que Cristo te va a responder, mi hermano. Ok, yo te lo voy a pagar si tú me pagas todo lo que yo te he perdonado. Dime, ¿nos quedamos en ceros o nos pagamos cada quien lo que se debe? Mis hermanos, si alguien nos ha ofendido, intenta ponerlo a la cuenta de Cristo. Mi hermano, Él en la cruz pagó por todos nuestros pecados, pagó tu deuda. Aún así Cristo te dice hoy, si alguien te ha fallado, si alguien te ha maltratado, si alguien te ha hecho algo que te ha lastimado, perdónalo. Y si te cuesta trabajo perdonarlo, ponlo a mi cuenta, aunque no tendrías que hacerlo, porque tú te me debes todo. Mi hermano, ¿a quién tienes que perdonar? ¿Acaso es a tu hijo? ¿O a tu hija? ¿A quién tienes que perdonar, mi hermano? ¿Acaso es a tu esposo? ¿O a tu esposa? ¿Acaso es a tu padre? ¿O a tu madre? ¿O a tu hermano? ¿O hermana? ¿A quién tienes que perdonar, mi hermano? ¿Quién te ha dañado a tal grado que dices, no lo puedo perdonar? Pero hoy la palabra del Señor, el consejo de Dios es, ponlo a mi cuenta. Tú no puedes empezar el año 2025 con rencores. O sea, no puedes. ¿Sabías que la falta de perdón, hermanos, incluso nos daña físicamente? No solamente espiritualmente, físicamente. Nos daña, nos enferma. ¿A quién tienes que perdonar? ¿Es a un familiar? ¿Es a un amigo de confianza? Tú confiaste en él, te falló así como Onésimo a Filemón, te traicionó. ¿A quién tienes que perdonar, mi hermano? ¿Es a un vecino? Ay, los vecinos. ¿Es a un vecino? ¿Es a un compañero de trabajo, mi hermano? Tremendo. Fue de chismoso con el patrón. Tú lo tienes que perdonar. No te cargues eso encima, mi hermano.
No perdonar, mi hermano, es cargarte a esa persona todo el tiempo. Fíjate, hermano, la incongruencia, lo ilógico que es no perdonar. No lo perdono. ¿Sabes qué acabas de hacer con esa persona que no perdonas? Te lo acabas de echar a los hombros y a donde quiera que vaya estás pensando en él. Ay, ella, ay, aquella, ay, todo el tiempo. Hasta duermes y sueñas con él o con ella. Fíjate, hermano, lo ilógico y lo tonto que es no perdonar. O sea, no quiero saber nada de él y lo traes todo el tiempo en los hombros. Por eso el consejo, y fíjate, hermano, que es un consejo, Fíjate que ¿recuerdas que el apóstol Pablo le dijo a Filemón, yo te lo puedo ordenar? ¿Recuerdas que le dijo? Yo como apóstol y siervo de Jesucristo y prisionero por el evangelio, te podría ordenar, Filemón, que perdones a Onésimo, pero no te lo voy a ordenar, te lo voy a suplicar. Te suplico, perdona a Onésimo, mi hermano. Hoy el Señor te dice, yo te puedo ordenar que perdones a fulano de tal, pero te lo voy a suplicar. Perdónalo y ponlo a mi cuenta. Mi hermano, no podemos comenzar nuestro año 2025 con rencores, con el corazón amargado, cargándonos a alguien que no vale la pena, mis hermanos. ¿A quién tienes que perdonar? O quizás es a un hermano en Cristo, alguien de la congregación que dice, ay, ese hermano me hizo feo en el culto anterior de fin de año, no lo voy a perdonar. Nos debemos perdonar. Hoy el Señor nos dice, perdónalo y ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta, dice el Señor. ¿A quién tienes que perdonar, mi hermano? Mi hermano, de verdad, el Señor puede ser rígido con nosotros y decirnos, te ordeno que perdones. Y si no perdonas, como dice Mateo 6, ¿recuerdas lo que dice Mateo 6, el Padre Nuestro? Y perdona nuestras deudas, ¿recuerdas cómo dice? Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y dice Dios, ¿seguro? ¿Seguro quieres que perdone tus pecados así como tú perdonas a los que te ofenden? O sea, ¿quieres que hagamos este intercambio? O sea, Dios puede hacer eso, mis hermanos, porque Él es el amo. Pero en la carta a Filemón, tanto es el amor de Dios que nos dice, te lo podría ordenar, pero te lo voy a suplicar. Perdona y ponlo a mi cuenta. Hermano, no comencemos el año con resentimientos, con falta de perdón. Toma un tiempo de meditación aquí, hoy, mis hermanos, allí en tu lugar, y piensa, ¿de a quién tengo que perdonar? ¿Quién me ha dañado? ¿Quién me ha traicionado? Que lo estoy cargando aquí en mi corazón y me está dañando. Y no solamente me está dañando, sino que estoy siendo incongruente con el evangelio que yo creo. Yo creo que Dios me perdonó, pero yo no quiero perdonar. ¿A quién tenemos que perdonar, mi hermano? ¿Por qué no tomas un tiempo de meditación allí en tu lugar y meditas, reflexionas y dices, ¿a quién debo de perdonar? Y conste, mis hermanos, que Dios te lo puede ordenar como juez y amo, pero hoy te lo suplica y te dice, te lo voy a suplicar, perdona, perdona. Tomemos un tiempo de silencio, mis hermanos, de meditación, meditemos, reflexionemos. Si Dios me ha perdonado, ¿quién soy yo para no hacerlo? Y en tu lugar, mi hermano, inclina tu cabeza y meditemos en el mensaje de este día.